El mayor dolor de Carlos Santana proviene de sus traumáticos primeros años en México. Cuando era niño, sufrió abusos horribles por parte de un amigo de la familia, un hombre en quien alguna vez confió. En su autobiografía de 2014, The Universal Tone, contó que desde los 10 a los 12 años fue abusado sexualmente casi todos los días durante 2 años. Me atrajeron con juguetes, dulces y cosas que un niño pobre en México no podía tener, escribió con la voz llena de amargura. Estas experiencias no solo le robaron su inocencia, sino que le dejaron una profunda cicatriz en el alma, dejándolo avergonzado y distante de su madre, Josefina Barragán, quien desconocía lo que estaba sucediendo. Culpé a mi madre por no protegerme, compartió en una entrevista de 2019 con Rolling Stone. No pude decírselo, y eso me mantuvo alejado de ella durante años. Ese distanciamiento perduró hasta su edad adulta, y aunque más tarde se reconciliaron, el dolor de su infancia siguió siendo una sombra que nunca lo abandonó por completo. Otra tristeza que Carlos no pudo superar fue la muerte de su madre en 1993. Josefina, la mujer fuerte que crió a los 7 hermanos Santana en tiempos difíciles, fue una gran inspiración para él. Cuando ella murió de vejez y enfermedad, Carlos estaba en la cima de su carrera con la banda Santana, pero sentía que había perdido una parte importante de sí mismo. Mi madre me enseñó sobre el amor y la resiliencia, dijo en una entrevista de 2014 con The Guardian. Cuando ella se fue como si el cielo se cayera. Dedicó muchas canciones a su madre durante su carrera, pero nada pudo llenar el vacío que ella dejó. En las noches posteriores al funeral, a menudo se sentaba solo en el estudio, tocando melodías tristes en su guitarra, como una forma de conversar con el espíritu de su madre. Lloré no porque ella se había ido, sino porque no podía decirle cuánto la amaba, dijo con la voz entrecortada. La mayor tristeza de Carlos también estuvo relacionada con su primer matrimonio con Débora Santana, la mujer que estuvo con él durante 34 años. Se casaron en 1973 y juntos formaron una familia con 3 hijos, Salvador, Estela y Angélica. Pero en 2007, Débora solicitó el divorcio, poniendo fin a una relación que alguna vez creyó que duraría para siempre. En las memorias de Débora, Space Between the Stars, 2005, ella reveló que Carlos tuvo múltiples amoríos a lo largo de su matrimonio, algo que luego admitió que era cierto. Cuando nos divorciamos, sentí como si me hubieran arrancado el corazón, dijo en una entrevista de 2023 con People. No podía creer que había terminado, porque en mi familia el divorcio era algo inaudito. El dolor no provenía solo de la pérdida de un cónyuge, sino también de la culpa por haber lastimado a Débora y a los niños, una herida que llevó consigo durante años. La carrera de Carlos Santana ha sido un largo camino lleno de gloria y desafíos, donde ha alcanzado grandes éxitos, pero también ha enfrentado dolorosos fracasos. Desde sus primeros días tocando música en las calles de Tijuana con su padre, Carlos tenía un gran deseo por la música. En 1966 formó la Santana Blues Band en San Francisco, y solo 3 años después, en 1969, se convirtió en una estrella internacional cuando actuó en Woodstock. Su legendaria actuación de Soul Sacrifice frente a 500,000 personas puso su nombre en el mapa musical mundial. Me sentí como si volara cuando toqué en Woodstock, declaró a la revista Rolling Stone en 2019. Ese fue el momento en que supe que estaba destinado a hacer esto. El álbum debut de Santana, 1969, alcanzó el número 4 en las listas de Billboard, con canciones como Evil Ways y Jingo convirtiéndose en clásicos. El éxito continuó llegando a Carlos en la década de 1970, con álbumes como Abrax. Firestorm, 1970, y Santana Terceo, 1971. Ambos alcanzaron el número 1 en los Estados Unidos.
Fue pionero en la fusión del rock con el jazz latino, creando un sonido único que nadie podía copiar. Pero el punto culminante de su carrera llegó en 1999 con el álbum Supernatural, trabajo que obtuvo 9 premios Grammy, incluido el de Álbum del Año, con éxitos como Smooth con Rob Thomas y María María con The Product G&B. Supernatural vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo, devolviendo a Carlos a la fama después de años de oscuridad. Nunca pensé que a los 52 años llegaría a una nueva generación, dijo a Billboard en 2000. Es un milagro. Sin embargo, la carrera de Carlos no estuvo exenta de reveses. Durante la década de 1980, cuando la música cambió con el auge del punk y el new wave, Santana perdió su atractivo. Los álbumes Shango, 1982, y Más allá de las apariencias, 1985, no alcanzaron el éxito esperado, lo que lo llevó a un periodo de dudas sobre sí mismo. Sentí que me estaban olvidando, le dijo a Guitar World en 2012. Lloré en el estudio, preguntándome si todavía tenía un lugar en esta industria. Otro fracaso fue cuando se negó a colaborar con Michael Jackson en 1983 para el álbum Thriller, una decisión de la que luego se arrepintió. Perdí mi oportunidad de hacer historia, dijo con la voz llena de pesar. Los esfuerzos profesionales de Carlos lo han hecho llorar muchas veces. Mientras se preparaba para el álbum Caravanserai, 1972, un ambicioso proyecto que combinaba jazz y rock, trabajó incansablemente en el estudio, a veces hasta el agotamiento. Lloré cuando escuché la mezcla final, le contó a The Guardian en 2014. No porque estuviera triste, sino porque sabía que le había puesto el corazón. En otra ocasión, en 2022, cuando se desplomó en el escenario del Pine Knob Music Theater por agotamiento y deshidratación, lloró en el hospital, no por dolor físico, sino porque temía no poder actuar más para el público. Sentí que los decepcioné, le dijo a People en 2023. Esas lágrimas fueron un testimonio de su dedicación a la música, una pasión que nunca abandonó. Los logros que Carlos Santana siempre busca alcanzar no son solo la fama o los premios, sino también el deseo de dejar un legado imperecedero. Desde el comienzo de su carrera, su objetivo fue crear música que pudiera curar el alma. Quiero que mi música traiga esperanza y luz, dijo en una entrevista de 2019 con NPR. Esto queda claro en álbumes como Supernatural y Blessings and Miracles, 2021, donde colaboró con jóvenes artistas como Salvador Santana, su hijo, y grandes nombres como Steve Winwood y Rob Thomas. Él siempre se esfuerza para que su música no solo sea entretenimiento, sino también un mensaje de amor y paz. Otro logro que Carlos persigue constantemente es inspirar a la próxima generación. Fundó la Fundación Milagro con Débora Santana en 1998, una organización sin fines de lucro que apoya la educación y la salud de los niños de todo el mundo. Quiero que mis hijos y otros niños sepan que pueden soñar en grande, le dijo a Forbes en 2020. Salvador, Estela y Angélica, sus 3 hijos, se dedican al arte, y Carlos siempre los ha animado a desarrollar sus talentos. Aprender a tocar el piano era obligatorio en mi casa, declaró a The Guardian en 2014. Quería mantener viva la tradición musical familiar. También sueña con que algún día toda la familia Santana actúe junta en el escenario, un sueño que todavía está trabajando para hacer realidad. El amor y el matrimonio fueron parte inseparable de la vida de Carlos Santana, donde experimentó tanto la alegría como el profundo dolor. Se casó con Débora Santana en 1973, cuando tenía 25 años y estaba en ascenso a la fama con la banda Santana. Débora, hija del bluesman Saunders King, fue una mujer inteligente y fuerte que lo acompañó en sus años más difíciles. Tuvieron 3 hijos juntos, Salvador, Estela y Angélica,
y formaron una familia que él consideraba la luz de su vida. Pero ese matrimonio no siempre fue feliz. En Space Between the Stars, Deborah relata que Carlos tuvo múltiples amoríos, especialmente durante su meteórico ascenso al éxito con Supernatural. Deborah decía que yo vivía como una loca mientras ella cuidaba de los niños y del negocio. Contó a People en 2023. Perdimos tiempo juntos. El divorcio de 2007 fue una gran tristeza en la vida amorosa de Carlos. Cuando nos separamos, sentí como si me hubieran disparado hielo seco al corazón, dijo. Se sentía culpable por haber lastimado a Deborah y a los niños, especialmente a Salvador, quien entonces era un adulto y fue testigo de la desintegración de la familia. Pero el destino le dio una segunda oportunidad con Cindy Blackman, una talentosa baterista que conoció en 2010. Cindy, quien solía tocar la batería para Lenny Kravitz, se unió a la banda Santana y rápidamente se ganó su corazón. Él le propuso matrimonio en el escenario de Tinley Park, Illinois, el 9 de julio de 2010, después de un impresionante solo de batería de ella. Sabía que ella era la indicada, le dijo a People. Se casaron en diciembre de 2010 en Maui, Hawái, y desde entonces viven felices en Las Vegas. Cindy es mi alma gemela, dijo. Todo sabe mejor cuando lo compartes con quien amas. La fortuna de Carlos Santana es un testimonio de su exitosa carrera que abarca más de 5 décadas, aunque rara vez se jacta de ello. Se estima que a partir de 2025, su patrimonio neto rondará los 120 millones de dólares, según fuentes no oficiales de la industria del entretenimiento. La mayor parte de este dinero provino de las ventas de álbumes, y Supernatural contribuyó con decenas de millones de dólares gracias a las ventas de más de 30 millones de copias. También gana millones con sus giras, en particular con una residencia en el House of Blues de Las Vegas, donde ha actuado desde 2012. No hago música por dinero, declaró a Forbes en 2020, pero me ayuda a cuidar de mi familia y a ayudar a otras personas. Carlos posee una mansión de lujo en Las Vegas, donde vive con Cindy Blackman. La casa, valorada en unos 6 millones de dólares, está equipada con un estudio de grabación de última generación donde, con